Hay que llamar las cosas por su nombre. Lo que está tomando lugar ahora entre el régimen comunista en Cuba, la dictadura de Bielorrusia y la Federación Rusa es una operación de chantaje contra los Estados Unidos. El anunciar públicamente que están negociando la compra de misiles que pueden tener un alcance de hasta 300 millas por parte del régimen comunista de Cuba comprándoselo a Bielorrusia es y tiene como objetivo presionar a Estados Unidos hacia algún tipo de acomodo político. El mismo tipo de acomodo político que le dio origen a este régimen en 1962 con el pacto Kennedy-Khrushchev, que comprometió a Estados Unidos a no apoyar decisivamente a la liberación de Cuba. Ahora este régimen en bancarrota total, moral, política y económica está buscando, junto a sus aliados en Rusia y en Bielorrusia, otro medio de presión frente a Estados Unidos. ¿Para qué? Para defenderse de su propio pueblo que está exigiendo cambio. Un pueblo que quiere la libertad. Estados Unidos bajo ninguna circunstancia debe aceptar esta presión. Basta ya. Ataques de energía dirigida lo metieron en una gaveta. Tropas cubanas en Rusia atacando al pueblo de Ucrania lo metieron en una gaveta. También van a esconder, también van a intentar meter bajo la alfombra la compra de misiles que pueden tener hasta 300 millas de alcance, situándolos en territorio cubano. Esto ya sería una cosa inconcebible y el exilio cubano debe levantar su voz lo antes posible. ¿Qué tal? Muy buenas amigos de Cubanos en Washington DC. Como siempre les invitamos a nuestro programa, le damos el saludo. Hoy vamos a estar teniendo un formato diferente, pero espero que les guste toda la información que le vamos a estar trayendo. Yoa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues Reinier, bien, estrenando StreamYard, así que ya veremos cómo sale todo esto. Mario. Sí, también Reinier, esto es una manera diferente, pero creo que va a facilitar que se pueda contactar con mucha otra gente alrededor del mundo. Así que esto es un avance. Sí, así mismo, pues es un formato distinto, pero creo que no, es válido, ¿no? Podemos, nos va a dar la posibilidad de estar en contacto con muchísimas más personas alrededor del mundo de una forma más fácil, ¿no? Directa de como lo estamos haciendo. Señores, están pasando muchísimas cosas dentro de la isla con temas presos políticos. Sabemos que recientemente pues estuvo visitando, ¿no?, La Habana el relator de derechos humanos ante la Unión Europea. Quiero hablar un poco con ustedes al respecto de esto y al respecto sobre todo de la situación que están viviendo los presos políticos dentro de la isla. Sí, Reinier, la verdad que había muchas expectativas, más dentro de la isla que afuera, porque los que estamos afuera, tal vez porque podemos tener más acceso al panorama que nuestros hermanos que están dentro, pues nos damos cuenta de que a veces estas instituciones, y especialmente la ONU, la Unión Europea, ya es el tropezar de nuevo con la misma piedra. Entonces no teníamos grandes expectativas acá afuera, pero adentro sí había más expectativas. Eso pude contactar con mucha gente, y lo cierto es que todavía ojalá que estemos equivocados y que este señor haga un informe donde catalogue a la dictadura como es, ¿no? Pero ya por el comportamiento que tuvo, que de hecho no hizo ni una sola referencia al preso político que murió, precisamente casi llegando él, y por otro lado se reunió con un pequeño grupito de familiares de los presos, pero fue un encuentro privado
ni los familiares de los presos pudieron tomar una foto con él, ni él quiso tirársela porque él no la publicó. Entonces fue como un quedar bien, y la mayor prueba es que la madre de Luis Robles al día siguiente del encuentro con él se declaró en huelga de hambre, con lo cual eso para mí fue la confirmación de que si alguien que estuvo ahí adentro y que pudo hablar con él y tuvo acceso a él, al día siguiente anunció que estaba en huelga de hambre, es que esta mamá se dio cuenta que las puertas estaban totalmente cerradas. Así mismo. Yo Sí, bueno, realmente, para serte franca, yo cada día tengo menos expectativas con las organizaciones, con los gobiernos. No sé cuál es el gran misterio con respecto a Cuba. A veces yo no quisiera pensar de manera negativa, quisiera ser optimista, ¿no? Pero yo digo que hemos tenido de cierta manera un poco de mala suerte con todas estas cosas, ¿no? Con todo esto de las organizaciones internacionales, la ONU, la Unión Europea, etcétera, etcétera. Y también con los gobiernos, porque al final es como que nos abandonan, ¿no? Como nos dejan a nuestra propia suerte. Y siguen ahí validando la dictadura. Este señor pues llegó a Cuba y al parecer pues se ha ido dándole crédito al mensaje que da la dictadura de que en Cuba no hay presos políticos y que los presos del 11 de julio son presos por causas comunes, son delincuentes comunes y no personas que están tras las rejas por haber querido ejercer el derecho a la libre expresión. Así que es muy lamentable realmente que desde la Unión Europea un funcionario tome su tiempo para ir hasta Cuba y en vez de poner a la dictadura en el lugar que lleva, ¿no? y ponerla en su sitio y darle la oportunidad a las víctimas, a los familiares de los presos políticos de poder expresarse, de poder darle visibilidad, que es tan importante, pues este hombre no hizo eso. Y es muy lamentable, es sencillamente una vez más la Unión Europea dándonos la espalda y dándole el espaldarazo al régimen. Sí, la verdad es que sinceramente me sumo a lo que ustedes acaban de decir. Es lamentable que un representante de la Unión Europea, que supuestamente su trabajo debe ser pues estar al tanto de si se cumplen o no las normativas no internacionales de acuerdo a los presos políticos, si se respetan los derechos humanos en los países, pues simplemente haga un viaje de protocolo, que se deje llevar de la mano de la dictadura, que sabe que no va a contar la verdad, sino a todo lo contrario, lo que va a hacer es ocultarla. Y que le sigan el juego, ¿no? A un régimen criminal que se sabe, o sea, son demasiadas las denuncias, demasiada la cantidad de información que hay con respecto a la violación de los derechos humanos en Cuba, y que simplemente esta visita sea algo meramente burocrático, un protocolo, pero que en verdad no cumpla ninguna función. Es muy triste, ¿no? Que esto sea lo que, digamos, el trabajo que desempeñen los funcionarios de organizaciones internacionales tan importantes, que deberían estar pues velando porque verdaderamente se respeten los derechos humanos, y lo que sucede es todo lo contrario. Y un ejemplo de eso es exactamente lo que Mario estaba diciendo, ¿no? Como la madre de Luis Robles, luego de tener esta reunión con el señor Gilmore, luego se declaró en huelga de hambre. O sea, es digamos, causa-consecuencia, ¿no? Como ella entendió claramente de que ahí no había ninguna esperanza para su hijo, y pues nada, la única arma que tenía pues era hacer esto, ¿no? Declararse de forma de rebeldía, ¿no? En forma de rebeldía pues declararse en huelga de hambre que tengo entendido que la madre de Luis Robles pues posteriormente levantó. Y no es porque la situación haya sido a mejora para Luis Robles, sino porque tengo entendido también que Luis Robles le pidió que simplemente no se sacrificara de esa manera, ¿no? Porque al final del día, desgraciadamente, puede que ella hubiese perdido la vida y él iba a seguir preso, tristemente. Sí. Gracias a Dios la dejó, ¿no? Porque, o sea, yo entiendo la desesperación, por supuesto, como madre que ella tiene. Déjame decirte, Luis Robles es uno de esos casos que yo he seguido desde el primer momento, desde que lo apresaron aquel día cuando él salió a la calle con el cartel pidiendo libertad para Denis Solís. Y por supuesto, me llega muy, muy fuerte toda la tristeza y todo el drama que está viviendo esta familia con este muchacho tan joven, condenado sencillamente por salir a la calle con un cartel, imagínate, ¿no?
que puede tener de delincuente común una persona así. Pero obviamente lo mejor que puede hacer esta madre es no someterse a una huelga de hambre, y creo que ha hecho muy bien en dejarla, porque no va a ser para nada la solución. En todo caso sería una muerte más que tendríamos que lamentar, o una persona más con alguna complicación de salud que tendríamos que lamentar. Así que gracias a Dios, pues Luis la pudo convencer a ella y dejó la huelga de hambre. Sí, y aprovechando... bueno, Mario, dígame. No, lo que iba a decir es que, pues, decirle, gracias a Dios también que ella, porque además ella aclaró bien cuando hizo la directa que ella no tiene una salud como para poder mantener la huelga de hambre. Y creo que Luis Robles, su hijo, que ya se está certificando bastante, era quien único podía parar esa huelga, pidiéndole a su madre que la dejara, porque lo único que iba a conseguir era complicarle más la situación allá adentro, preocupado ahora también por su madre afuera. Pero esa huelga de hambre, la declaración de ella de la huelga de hambre, yo creo que tuvo una enorme importancia, porque el día que la hizo, que fue el día siguiente del encuentro con Gilmore, demuestra la frustración que tiene ella como madre, pero esa frustración de ella como madre representa la frustración de toda la sociedad civil verdaderamente independiente en Cuba, que se siente totalmente abandonada por las instituciones internacionales, incluyendo la Unión Europea, incluyendo también las Naciones Unidas, que ya sabemos que el secretario general de las Naciones Unidas hace unas semanas atrás también fue a Cuba y fue lo mismo, Antonio Guterres. Entonces se sienten abandonados totalmente por las instituciones internacionales. Yo creo que esto tiene algo negativo, que es el sentido del abandono, pero tiene algo positivo, que es que nos damos cuenta que cuando las esperanzas que se habían puesto en agentes externos se acaban, entonces la determinación de que esto nos toca a nosotros es la que impera, y yo creo que eso es positivo, porque eso nos demuestra que lo hacemos nosotros o no se va a acabar nunca la dictadura. Sí, y bueno, y hablando de Luis Robles, próximamente, en apenas unos días, el 4 de diciembre específicamente, pues se cumplen ya 3 años, ¿no?, de que Robles salió a las calles con ese cartel, ¿no?, ahí en el Boulevard de La Habana, pidiendo que cesara la represión y libertad para otro cubano que en ese momento pues estaba preso, ¿no? Yo creo que sería buenísimo que los cubanos que abogamos por la libertad de los presos políticos pues no dejemos pasar por alto ese día, y que de alguna manera pues hagamos algún acto de rebeldía, de abogar por la libertad de Robles, y no dejar, simplemente no dejar que pase como un día más. Por supuesto. Sí, Luis Robles es uno de los presos, yo te diría, independientemente de todas las generaciones de presos políticos que tenemos y las diferentes, o sea, desde Ernesto Borges, que lleva más de 25 años, hasta los del 11J, Luis Robles se destaca porque no es ni del 11J ni es de aquellas generaciones, pero precisamente este preso de este cartel es una demostración al mundo de cómo está la situación en Cuba, de las libertades que no existen de ningún tipo. No, y una cosa muy bonita en Luis es que él está preso por la solidaridad, que eso es algo bien bonito, ¿no? Precisamente él salió con aquel cartel pidiendo libertad para otra persona que en aquel momento estaba presa, que era Denis Solís. Y entonces en ese moverse solidario de él, ¿no?, como buen muchacho que es, porque déjame decirte que yo vi un video de Luis Robles, él hablando en una directa que hizo, y la manera de expresarse, la manera de él hablar sobre conceptos como el de libertad, fueron bien profundas. Es un muchacho muy correcto, y la verdad que a mí, ya te digo, a mí Luis Robles me atrapó desde el primer momento, desde que yo vi ese video, y desde que lo vi también allí solito en aquella calle con su cartel, caminando de un lado a otro pidiendo libertad. Realmente creo que es digno de admiración este joven, este muchacho, y sobre todo porque pienso que si todavía está ahí en la cárcel, si no ha salido de la cárcel, es porque él se ha mantenido firme, ha sido muy firme. Así que no podemos olvidar a Luis Robles ni por un instante, no podemos olvidarlo bajo ningún concepto. Ojalá no nos pudiéramos olvidar de ningún preso político a pesar del número, no, a pesar de la cantidad, pero creo que en este caso pues también tenemos que estar todo el tiempo visibilizando a este muchacho y la situación que él tiene tan compleja, porque también ha tenido diversos problemas de salud a los que su mamá también ha tenido que enfrentar, ¿no? Como madre al fin ha sido muy duro para ella. Sí,
Y Mario, usted acaba de mencionar a Ernesto Borges. ¿Qué se sabe de Ernesto Borges? Su situación, sabemos que se está quedando ciego, que ha debutado con una diabetes, pero bueno, sabemos también que supuestamente ya Ernesto Borges ha cumplido varias veces, digamos, los términos para estar en una libertad condicional, para incluso tiene condiciones de salud que debería estar en una libertad, por lo menos en una condición de libertad extrapenal, y ni siquiera se le ha concedido ninguna de estos, no se puede decir ni beneficios, porque verdaderamente están ahí presos injustamente, ¿no? Pero bueno, no se le ha concedido nada. La dictadura pretende que Ernesto siga entre las mazmorras castristas y su familia aún sigue esperando y peleando por su libertad afuera. Sí, mira, si estamos hablando de la madre de Luis Robles, que fue una de las, vamos a decir, privilegiadas, si es que cabe la palabra privilegio, de poder encontrarse por lo menos con este señor Gilmore, pues qué podemos pensar de los familiares de Ernesto Borges. Raúl, el padre, está muy viejito, y de hecho la seguridad del Estado le ha dicho, oficiales de la seguridad del Estado le han dicho a Ernesto, le dijeron antes que la madre muriera, le dijeron, tu papá y tu mamá se van a morir y no te van a ver libre, y tú mismo te vas a morir en prisión. Le han dicho cosas como esas. Pues imagínate, si la madre de Luis Robles, que tuvo el privilegio, vuelvo a repetir entre comillas, de que se encontrara con Gilmore, ¿qué podemos decir de Ernesto, cuyo padre ni siquiera fue contactado ni por Duterte, ni por Gilmore, ni por nadie? Sin embargo, Raúl tenía una enorme expectativa de que alguien lo contactara, al pensar, bueno, mi hijo lleva más de 25 años. De hecho, yo te diría que, ya para no hablar de la Unión Europea y de ¿cómo se llama?, de las Naciones Unidas, Estados Unidos, yo creo que debería tener un rol más importante en el caso de Ernesto, porque Ernesto se jugó la vida porque lo hubieran podido fusilar, que era la petición fiscal, y está vivo de milagro, pero ha estado más de 25 años preso, no solamente por Cuba, sino por el pueblo norteamericano, porque él impidió que 26 espías que venían para este país a hacer quién sabe qué cosa, entraran aquí. Entonces, el gobierno norteamericano, yo creo que debería ser más fuerte en el sentido de esas conversaciones que ellos sostienen, sobre todo de índole migratoria, pero sabemos que hablan de muchos otros temas, para pedir la libertad de Ernesto Borges. Pero ni eso se ha podido conseguir. La cuestión es que Ernesto Borges se encuentra bastante enfermo, ya perdió prácticamente la visibilidad de un ojo, es diabético severo, la diabetes se le declaró en la prisión y su salud se está deteriorando, a pesar de ser una persona joven y de tener un espíritu muy fuerte. Su cuerpo se está resquebrajando. Entonces, pues yo creo que toca hacer más fuerza por él, pero en lo más mínimo estas organizaciones internacionales se han preocupado, es la triste realidad. Sí. Digamos, otra de las denuncias importantes que hay en estos días es pues una golpiza que ha recibido Luis Formenta Comte, un preso político del 11DJ, un ciudadano alemán que estaba de visita en la isla y pues cuando sucedió el estallido social del 11 de julio del 2021, pues él estaba de visita en la isla y simplemente salió a firmar a las calles todo esto que estaba sucediendo, como creo que hubiésemos hecho cualquier cubano que estuviese allí presenciando esto, sobre todo un cubano que ya vive fuera de la isla, que conoce lo que es la libertad y que de cierto modo ansía que esa libertad llegue al pueblo de Cuba. Pues este cubano alemán estaba de visita en la isla cuando sucedió esto y salió a firmar a las calles, y a raíz de todo esto, bueno, aún permanece preso en la isla. Es otro de los tantos presos políticos del 11 de julio y la verdad es que ha recibido una golpiza terrible. Sus hijas no han parado de denunciar la situación de su padre. Dentro de las mazmorras castristas han tratado de abogar a las instituciones alemanas para recibir algún tipo de apoyo por parte del gobierno de Alemania,
pero la realidad es que la dictadura sabe muy bien cómo hace las cosas, ¿no? Y uno de las tantas estrategias que traza la dictadura castrista para tener el control absoluto de quienes están dentro de la isla es el no reconocimiento de una doble ciudadanía. Entonces, lo que pasa es lo siguiente: cuando tú entras a la isla de Cuba y tú eres cubano, pues tienes que entrar con el pasaporte cubano, y esto automáticamente te hace perder cualquier tipo de estatus que uno tenga como ciudadano español, como ciudadano alemán, como ciudadano americano. Uno entra meramente como cubano, y esto le imposibilita, digamos, a países, o sea, a otro país, pues poderte reclamar como ciudadano de su país. Entonces, digamos, este señor Luis Formenta no tiene, ¿no?, esa protección que pudiese tener por ser ciudadano alemán, pues no pueden ejercer ningún tipo de apoyo con respecto a esto, porque él entra a la isla como un cubano, como entran el resto de los cubanos, ¿no? Es terrible la situación, es terrible lo que se está viviendo con él. Sí, es Claro. terrible, Renier, tal y como tú dices, ese es uno de los grandes problemas, y es que sí, tú puedes tener el pasaporte que tengas, pero cuando visitas Cuba, tienes que visitar Cuba obligatoriamente como simplemente un ciudadano cubano. Ellos no reconocen ningún otro tipo de pasaporte, ningún otro tipo de ciudadanía. Por lo tanto, tú estás a expensas de lo que ellos te quieran hacer o de lo que pase ahí adentro, ¿no? Si quieren dejarte salir, bien; si no, bien; y si quieren hacerte como afrómeta, meterte a la cárcel, pues también. Entonces es muy complicado. Eso lo hemos visto no solamente en el caso de este preso político, lo hemos visto en otros casos también, de cubanos que han entrado a la isla y luego, pues allá adentro, al perder el estatus que tienen en otros países, pues sencillamente el régimen hace con ellos lo que entienda, ¿no? Lo que quiera. Incluso no solamente ponerte preso, sino sencillamente no dejarte salir. Igual esta estrategia de hacer que otros presos comunes golpeen a los presos políticos, eso también es una estrategia muy vieja. Eso ellos lo hacen constantemente, precisamente para poner en riesgo la vida del preso político. Y bueno, luego ellos no tienen nada que ver con eso. O sea, fue una trifulca que se formó dentro de la prisión entre presos, ¿entiendes? Y ellos no tienen absolutamente nada que ver, pero sí sabemos que sí tienen que ver, que precisamente estos altercados, estas agresiones, pues siempre vienen por orden de la seguridad del Estado, y que lo hacen con todo el propósito de dañar al preso político. Realmente ser un preso político en Cuba, estar en prisión por motivos políticos en Cuba, es la cosa más horrenda y más terrible que hay. Tu vida pende de un hilo, porque estás a merced de lo que ellos puedan hacer, ya sea a través de una agresión de este tipo, que te pueden matar incluso, y no pasa absolutamente nada, o ya sea por tu salud, que pueden negarte incluso la atención médica, como hace unos días atrás vimos con el caso de Luis Barrios Díaz, este joven preso también del 11J, que murió por falta de atención médica. O sea, ser un preso político en Cuba es algo terrible, es algo bien fuerte. Por esa razón es que tenemos que estar constantemente pendientes de nuestros presos políticos, y aún así, tú sabes, aún así, pues el riesgo sigue siendo grande. Sí. Sí, yo creo que lo único positivo, Reinier, en medio de toda esta situación, es que la dictadura, desde que Biden llegó al poder, aspiraba a que fuera una sucesión de los tiempos de Obama, y que, entre otras cosas, le quitaran el listado de países patrocinadores del terrorismo. Pero no han sido quitados. Es más, se acaba de ratificar nuevamente que continúan en esta lista, porque son patrocinadores del terrorismo. Y como si La Habana fuera demasiado bruta a veces, ¿no? Yo creo que últimamente bastante. Están haciendo todo lo contrario de lo que haría un gobierno que quisiera que lo quitaran de la lista. Que lo hemos visto en los últimos tiempos convocar protestas en Cuba en favor del pueblo palestino, pero salir con pancartas que tienen las fotos de los líderes de Hamas, que es una organización que está efectivamente clasificada como lo que es una organización terrorista. Pero encima de eso, cuando vino Díaz-Canel a Nueva York, estando nosotros también allí protestando contra él estaba reunido con algunas personas norteamericanos, por cierto, que
han ido a La Habana también y que han salido en fotos con él y que han sido recientemente atrapados aquí en los Estados Unidos realizando, vamos a decir, eventos violentos, incluso lanzando fuego contra edificios que son propiedad, digamos, de intereses judíos, israelitas, lo cual, pues obviamente, pone a la dictadura en el lugar en que les corresponde, el lugar de países de terroristas y patrocinadores del terrorismo, y que por lo tanto ni que sueñen con ser quitados de la lista mientras sigan en el poder. Y esto es algo que el pueblo de Cuba debe tener muy claro. Están representados internacionalmente por terroristas, y como terroristas, lamentablemente quien sufre las consecuencias grandes es el pueblo, porque tiene a unos terroristas supuestamente representando y gobernando, que sabemos que no gobiernan, sino que desgobiernan la isla. Sí. Por otro lado, también el preso político Ángel Serrano Hernández fue agredido físicamente y verbalmente por el capitán Juan Ramón de la prisión del Combinado del Este. Es otro preso político más. O sea, son tantos los presos políticos que todos los días son agredidos, que todos los días son maltratados o amenazados, o su vida está corriendo peligro por falta de atención médica, que sinceramente harían falta varios programas para hablar de esto, ¿no? Pero es bueno que, digamos, tratemos de visualizar las denuncias más recientes para que se hable de esto, porque es que es una realidad que la dictadura castrista desprecia a los cubanos y sobre todo a quienes los intentan desafiar, negándose a doblegarse ante la imposición del comunismo. Sí, lamentablemente muchas veces algunos de estos presos no tienen la visibilidad necesaria, ¿no?, para poder seguirles la huella. Vuelvo a repetir el caso de este joven muerto, muy lamentable, Luis Barrios Díaz. Yo por lo menos no tenía conocimiento de este preso político, y fue muy lamentable que haya tenido conocimiento de él precisamente ya después de fallecido, ¿no? Este pobre muchacho, por decirlo de alguna manera, tenía solamente 37 años y había sido condenado a 9 años de privación de libertad, por supuesto, por la supuesta causa de desacato y todas estas cosas que ellos inventan siempre para enmascarar el verdadero motivo, que es un motivo político, ¿no? Es muy lamentable realmente la situación de nuestros presos políticos, muy lamentable, y es muy lamentable también que permanezcan en prisión y que las instituciones internacionales no hagan más por tratar de liberarlos y por tratar también de visibilizar lo que está pasando dentro de Cuba. Esto indica que sí, es muy bueno que Cuba siga estando en la lista de países patrocinadores del terrorismo acá en los Estados Unidos, pero hay que hacer más todavía. Hay que hacer más todavía porque ellos siguen haciendo lo que les da la realísima gana dentro de Cuba. Y siguen haciendo con el pueblo de Cuba, y siguen haciendo con los presos políticos, y siguen haciendo con los opositores y con todo el mundo lo que a ellos les da la realísima gana, y no pasa absolutamente nada. No hay una consecuencia que realmente los marque a ellos de una forma contundente. Entonces hay que seguir, no podemos desgastarnos en hablar, en denunciar, pero hay que seguir tratando de que las organizaciones internacionales, que los gobiernos, que los países democráticos, pues vean lo importante que es denunciar a ese régimen despótico y que realmente se tomen medidas, ¿no? Medidas reales que afecten al sistema cubano. Sí. Por otro lado, las guerras continúan, Raquel, a nivel global, tanto la de Ucrania, Rusia contra Ucrania, y la de Israel y Hamas. Sí. Y vemos cómo la dictadura cubana está aliado a el terrorismo, tanto de Rusia como de Hamas. Sí, discúlpeme, Mario, deme un segundo, porque tenía una última denuncia que quería traer acá al programa de hoy, y entonces pasamos al siguiente tema, y es que el opositor Yacier Rivero Boni se declaró en huelga de hambre este 30 de noviembre en el Combinado del Este, en protesta por su injusta encarcelación, según informó la fuente Cuba Lex. Este es otro de los tantos casos de presos políticos y de conciencia que, digamos, utilizan métodos de lucha no violenta para hacer valer sus derechos, porque su cuerpo es su única arma. Y si bien muchas veces hemos hablado, ¿no?, del tema de las huelgas de hambre, que quizás alguna que otra vez se ha mal utilizado, es una realidad
que esto es una de las pocas armas que tiene un preso dentro de la prisión, valga la redundancia, para poder hacer valer alguno de sus derechos, si es que esto es posible. Es muy triste, pero bueno, Yacier Rivero Boni está en huelga de hambre y debemos seguir de cerca su estado de salud, ¿no? Entonces, yo conozco, puedo decir personalmente a Yacier Rivero Boni. Yo también. Tengo una foto con él que nos tomamos en La Habana en uno de los pocos tiempos en que él pudo estar libre, porque él ha pasado más tiempo en prisión que libre. Perdió un ojo de 2 piezas en prisión, y no olvidaremos que el día que llegó Obama, el 20 de marzo del 2016, él aprovechó una oportunidad que tuvo estando la prensa norteamericana allá para el evento deportivo al cual Obama fue con Raúl Castro a ver el juego de pelota, y lanzó al aire, ¿no? Varias consignas en papel impreso, y fue captado por un canal norteamericano deportivo y fue visto por cientos de miles de personas. O sea que aprovechó esa cobertura, pero la dictadura no le perdona eso, porque fue expuesta ante la opinión pública y fue muy valiente. Toda la atención se buscó hacia él, y yo creo que hay que preocuparse por Yacier Rivero Boni, porque es una de estas personas que yo siempre pienso mucho en él, y que creo que en cualquier momento, es que no lo han matado de milagro, no sé cómo no lo han matado de tantos golpes, cómo ha resistido tantos golpes de Yacier. El solo caso de Yacier serviría para poner enjuiciar a la dictadura en todas las cortes internacionales. Así mismo. Pero quiera Dios que sea lo suficientemente fuerte como para sobrevivirlos a ellos. Sí, terrible. Sí. Bueno, por otro lado, estábamos hablando entonces que también, pues, en temas internacionales, sigue estando inestable la situación. Pareciese que esta última cumbre de G77 más China, lo único que se habló ahí entre las dictaduras y las tiranías de este mundo, ¿no?, es que cómo van a empezar a atacar de forma simultánea al mundo libre, a Occidente, ¿no? Ya sabemos que está andando hace un tiempo la guerra en Rusia, o sea, ya esto desgraciadamente ha pasado a ser un tema viejo, que no debería serlo, porque siguen muriendo ucranianos, siguen muriendo gente inocente producto de esta guerra. Está todo el problema que ha sucedido ahora con el ataque terrorista de Hamas al pueblo israelí, y quisiera detenerme aquí un segundo para hablar sobre la excarcelación que se han estado dando en estos últimos días de criminales pertenecientes al grupo terrorista Hamas para intercambiar por rehenes israelíes, y se está vendiendo en las redes sociales como si fueran personas inocentes que han estado presos muy jovencitos, no sé, con 10 años, con 12, con 14 años, y que han pasado 15, 20 años presos, y se están vendiendo como si fueran inocentes, ¿no? Y la realidad es que todos y cada uno de ellos, de estos personas que el Estado de Israel ha intercambiado por los rehenes que el grupo terrorista Hamas pues tiene en su posesión, pues todos estos personajes han sido procesados por delitos graves de atentado contra la vida de ciudadanos israelíes o atentados terroristas contra la vida de muchísimas personas. Sí, Daniel, lo cierto es que Israel, en aras de recuperar a los rehenes, no ha tenido otra opción, y obviamente jamás calculó eso, de liberar. Obviamente Israel, por ejemplo, ha hecho un estudio fuerte, no pensemos que es que ha liberado a cualquiera. Ha liberado, por ejemplo, sobre todo los que estaban terminando ya condenas, porque hay muchos. Obviamente cualquiera que libere es un enemigo potencial de Israel, pero en aras de conseguir el propósito de que los rehenes regresen a casa, pues el acuerdo fue que iba a entregar 3 por cada uno que le devolviera Hamas. Entonces, pero ya terminaron los días de ese alto al fuego, y ya nuevamente comenzó de nuevo, se reanudó la guerra sin que se cumpliera el objetivo de recuperar todos los rehenes. Vamos a ver hasta dónde llega esta situación, esta guerra, pero obviamente Hamas tiene ahora pues personas que han salido
para fortalecer el terrorismo, y es preocupante la situación también de cara acá en los Estados Unidos mismos. Pues a cada rato hay un hecho violento. En estos días, por ejemplo, en Nueva York le lanzaron, creo que una silla, una mesa en un restaurante a un trabajador del restaurante que era judío y se le ocurrió ponerse la kipá. Entonces aquí mismo vemos estos eventos, y para completar la situación internacional difícil, cada vez las noticias nos hacen llegar de que China está comenzando una nueva pandemia, lo cual hace que el panorama internacional sea para la dictadura cubana, que es nuestro principal objetivo y foco, una pecera donde están como pez en el agua, porque estas aguas turbias del mundo son para la piraña, que es la dictadura, pues la mejor pecera que pudiera tener. Así mismo, sí. Bueno, sí, retomando eso que dice Mario, porque se vuelven invisibles, ¿no? O sea, perdemos un poco la visibilidad de nuestro contexto, y obviamente eso a la dictadura le conviene. Cuando hay situaciones como la guerra de Israel o la guerra en Ucrania o cualquier otra tragedia en el mundo, una pandemia, pues entonces ya lo que está pasando dentro de Cuba se diluye en todo eso, ¿no? Es interesante, Reinier, hablando del tema de Israel, la perspectiva que mucha gente acá en los Estados Unidos tiene sobre ese tema, y ayer mismo estuvimos conversando con un chofer de Uber. Él es musulmán, y había que oír la perspectiva de este muchacho, un muchacho joven, quizás unos 30 y tantos años, toda su perspectiva acerca de lo que es Hamas y lo que es Israel, y su defensa, su apología a Hamas, que no lo considera un grupo terrorista, sino un grupo rebelde, patriota, que está defendiendo su tierra, y que lo único que quiere es que Israel devuelva la parte que les quitó. Y que, bueno, o sea, es toda una apología, ¿no? De este tema. Yo estuve conversando con él, traté de ser lo más mesurada posible, tú sabes, me conoces que soy un poco apasionada con estas cosas, pero traté de escuchar la posición desde el punto de vista del respeto, si se le puede tener respeto a alguien que defiende a un grupo terrorista, ¿no? Pero para ver si puedo entender cuál es la visión, ¿no?, de aquellos que defienden a Hamas o que defienden todo esto de ir en contra de Israel. No obstante, logré terminar la conversación con él, invitándolo a que tuviera una lectura de ambas partes, ¿no?, para que pudiera llegar a una visión menos parcializada del tema, porque yo también trato de no tener una visión parcializada, así sin más acá ni más allá. O sea, voy a favor de Israel porque sí, porque se me antoja ir a favor de Israel. No, yo trato de ver qué es lo que está pasando en ambas partes, ¿no? En el lado palestino, en el lado israelí, qué está pasando en este conflicto, para poder tener un sentido equilibrado, ¿no?, de análisis de qué es lo que está pasando. Entonces, él me dijo que sí, que iba a haber un poco más de noticias del lado de Israel, porque obviamente está saturado de todas las noticias estas de Ali Yashira y de toda esta gente, ¿no?, que siempre están bien parcializados para el lado de Hamas y para el lado palestino, por llamarlo de algún modo. Pero es interesante ver cómo en Estados Unidos, por ejemplo, y en muchos otros países de Occidente, cada día hay más personas parcializadas del lado de Hamas y en contra de Israel. Y estamos viendo incluso gobiernos como el gobierno de España, que el presidente Pedro Sánchez se ha levantado a elogiar la lucha de los palestinos y a decir que Israel es un estado genocida. O sea, son cosas preocupantes que uno escucha, ¿no?, y que pueden llegar a complicarse según vaya pasando el tiempo. Sí. Para completar esto, Reinier, tanto para el pueblo judío como para el pueblo cristiano se acercan días muy importantes, porque el pueblo cristiano celebra la Navidad. De hecho, ya se encuentra celebrando el Adviento, que son las semanas previas a la Navidad, y el pueblo judío celebra Hanukkah. En medio de estas celebraciones tan importantes para el judaísmo y el cristianismo, se esperaría, por lo que ya se ha visto, que los extremistas islámicos pues lo que hagan sea implementar sus teorías. Es muy importante estar muy atentos, ¿no?, a esta situación internacional. Y volviendo, porque todo está entremezclado, la dictadura en Cuba, por cierto, ha arremetido contra la comunidad judía legalmente registrada. O sea, no voy a hablar ya de la que no es reconocida, que son los judíos sefarditas,
que algunos de ellos han tenido que emigrar, sino de la comunidad judía que está reconocida y que, por ejemplo, todavía tiene alguna propiedad. Por ejemplo, allí en el Vedado está el Teatro Bertolt Brecht. Mucha gente no sabe que el Teatro Bertolt Brecht fue robado a una propiedad judía, y que en la parte que estaba en la parte de atrás, no la parte del frente, que es la parte que se robaron, que se robó la dictadura, queda lo que queda de la sinagoga Beit Shalom. Pues bien, estos judíos hicieron una declaración y la dictadura está sencillamente atacando a los judíos, está atacándolos, reaccionando a una declaración que ellos han publicado. Sí. Pues yo quería agregar a esto cómo todos estos grupos terroristas actúan de una misma manera, porque la dictadura Castro comunista es un grupo terrorista, es otra institución del crimen organizado, como lo es la dictadura de Maduro, la dictadura de Ortega Murillo y todas las dictaduras comunistas en general, ¿no? Como ellos, a pesar de la masacre que realizaron para difundir todo el miedo que querían difundir en las redes sociales y sobre todo para el impacto mediático, como a pesar del desprecio incluso que sienten también por el pueblo israelí, cómo llegaron, ¿no?, a quedarse con una cierta cantidad de ciudadanos israelíes para usarlos como rehenes. Y es que esta es una de las estrategias que usan todas las dictaduras y todos los regímenes estos terroristas, ¿no? Todas estas organizaciones terroristas, cómo han usado a estos ciudadanos israelíes como fichas de cambio, como mismo la dictadura castrista usa a los presos políticos como fichas de cambio, y como mismo los usan en el resto de las dictaduras, ¿no?, que existen, las dictaduras comunistas que existen a día de hoy en el mundo, ¿no? Como saben la importancia que tiene para ellos el tener en su poder estos, digamos, ciudadanos, ya sean los cubanos con respecto a la dictadura castrista, los ciudadanos israelíes con respecto, pues, al grupo de Hamas, el grupo terrorista de Hamas, como siempre usan a los prisioneros como fichas de cambio para tratar de negociar algo, ¿no? Y es una evidencia, ¿no?, que los presos políticos no son el problema, sino son una consecuencia de, digamos, que existan este tipo de grupos terroristas, y que mientras ellos existan van a seguir existiendo presos políticos, rehenes y todo este tipo de situaciones, ¿no? Creo que en medio de todo, Daniel, bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Ya te digo, hay un dicho que dice que las cosas para que se pongan buenas tienen que ponerse bien malas. Y Osvaldo Payá dijo que que la noche no será eterna. Y alguien ha dicho que nunca está más cerca el amanecer que cuando la noche es más oscura. Yo creo que noche más oscura que esta que se está viviendo no la podemos esperar. Por lo tanto, pienso que en medio de todo pueden acercarse el cambio para Cuba, si eso iba a ocurrir en el peor momento, ¿no? Hay un verso bíblico que recordamos mucho en estos tiempos de Navidad, en Isaías capítulo 9, que lo dice: no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. Y esperamos que eso pueda ocurrir y que muy pronto, contra todos los pronósticos y vaticinios humanos, podamos ver el gran milagro de una Cuba que se libera en medio de un mundo donde la opresión es lo que cada vez reina más. Bueno, hay una cosa interesante que yo meditaba hace unos días con una amiga, y ella me decía algo tremendo, que al final el mundo puede estarse tambaleando, pero lo importante es que nos mantengamos del lado correcto de la historia. No importa lo que el mundo se tambalee, ¿no? Porque de hecho el mundo se está tambaleando, no para de tambalear. Si podemos tener todas las esperanzas y todas los buenos deseos de que esto mejore, pero si no mejora, si lo que pasa es que va a empeorar, de todos modos yo voy a seguir en el lado correcto de la historia. Eso es lo que importa, no cambiarse de bando, ¿no? Y saber visualizar bien cuál es precisamente ese lado correcto de la historia, ¿no? Cuál es el lado que me corresponde a mí, sin importar si el mundo está o no temblando, como lo está haciendo ahora mismo y como posiblemente pues continúa haciéndolo. Hay que llamar las cosas por su nombre. Lo que está tomando lugar ahora entre el régimen comunista en Cuba, la dictadura de Bielorrusia y la Federación Rusa es una operación de chantaje contra los Estados Unidos. El anunciar públicamente que están negociando la compra de misiles que pueden tener un alcance de hasta 300 millas
por parte del régimen comunista de Cuba comprándoselo a Bielorrusia es y tiene como objetivo presionar a Estados Unidos hacia algún tipo de acomodo político. El mismo tipo de acomodo político que le dio origen a este régimen en 1962 con el pacto Kennedy-Khrushchev, que comprometió a Estados Unidos a no apoyar decisivamente a la liberación de Cuba. Ahora este régimen en bancarrota total, moral, política y económica está buscando, junto a sus aliados en Rusia, en Bielorrusia, otro medio de presión frente a Estados Unidos. ¿Para qué? Para defenderse de su propio pueblo que está exigiendo cambio. Un pueblo que quiere la libertad. Estados Unidos bajo ninguna circunstancia debe aceptar esta presión. Basta ya. Ataques de energía dirigida lo metieron en una gaveta. Tropas cubanas en Rusia atacando al pueblo de Ucrania lo metieron en una gaveta. También van a esconder, también van a intentar meter bajo la alfombra la compra de misiles que pueden tener hasta 300 millas de alcance, situándolos en territorio cubano. Esto ya sería una cosa inconcebible y el exilio cubano debe levantar su voz lo antes posible. En un futuro. Sí. Bueno, por el otro lado también Bielorrusia y Cuba firman acuerdo de cooperación militar para fortalecer las alianzas. Sabemos que Bielorrusia es, digamos, es una pequeña Rusia, o sea, el símil no solo va con el nombre, ¿no? Sino también con el gobierno bielorruso. Sabemos que es, digamos, una embajada rusa más cercana a lo que es Europa del Este, y estamos ahora mismo teniendo no se sabe si hay una verdadera presencia militar en Cuba. Bueno, no se sabe, no. O sea, déjame rectificar esto que estaba diciendo. Sí está ya ahora mismo en La Habana, es noticia de que hay presencia de misiles bielorrusos en Cuba. Hay que ver ahora si esta tecnología es, digamos, es realmente efectiva, si simplemente es propaganda de la dictadura castrista para algún tipo de amenaza. La realidad es que es un hecho que la dictadura castrista y el gobierno de Bielorrusia pues han firmado este tratado de cooperación militar, y habrá que ver cuál es el próximo paso, ¿no? Cuál es la estrategia que están trazando esta gente, porque sabemos que La Habana es la embajada más cercana de Rusia y del comunismo en general aquí a los Estados Unidos, ¿no? Sí. Bueno, eso realmente es un tema preocupante, y creo que Estados Unidos no debería hacerse el ciego ni el sordo, ¿no? Con respecto a esto, yo me estoy preguntando, por ejemplo, porque estaba aquí leyendo una noticia que salió en el diario ABC de España, que precisamente la publicó la periodista independiente Camila Costa, que dice que Cuba está particularmente interesada en los suministros de armamento, incluidas lanzaderas de misiles polonés, sistemas de misiles tácticos desarrollados entre China y Bielorrusia, que tienen un alcance de hasta 300 kilómetros. O sea, ¿para qué Cuba quiere estos misiles con un alcance de hasta 300 kilómetros? Bueno, o sea, y es más que obvio, ¿no? Y es lo que está, es un hecho que ahora mismo hay presencia de estos, digamos, carros, tanques que disparan misiles en La Habana. O sea, es un hecho. O sea, ¿para qué los quieren? No sabemos. ¿Son efectivos? Tampoco sabemos. Pero la realidad es que los tienen ahora mismo. Yo te voy a decir algo. Yo creo que, independientemente de lo que te decía de la noche oscura y de que los cubanos sabemos que la libertad nos corresponde, ya pasando del plano de Cuba al plano de los Estados Unidos, si conoce todos estos datos, y yo pienso que si eso está al nivel de lo que hemos hablado nosotros, está en nuestro conocimiento, Estados Unidos tiene que saber mucho más. No debería sentarse a esperar lo mismo que le sucedió a Israel hace poco, porque lo que le sucedió a Israel con su Mossad, que es uno de los organismos de inteligencia más, mejores del mundo, sin embargo, el 7 de octubre se sorprendió porque un grupo terrorista que supuestamente alguien pensaría que no es capaz de enfrentar a uno de los ejércitos más poderosos del mundo, como el ejército de Israel, sin embargo lo sorprendió y les hizo una matanza de 1.200, 1.400 personas y le llevó alrededor de 250 rehenes. Bueno, yo pienso que Estados Unidos no debería esperar a que esos cohetes, si tienen ese alcance de 300 kilómetros, que nos despertemos un día con Cuba
actuando como Hamas, lanzando ese golpe, sintiéndose apoyada lo mismo por China que por Rusia que por Corea del Norte. Estados Unidos debería actuar ya, y de hecho me llamó la atención que en estos días yo mencionaba que Cuba se mantiene en el listado de países terroristas, pero no solo eso. Estados Unidos publicó una alerta a los norteamericanos de tener mucho cuidado en viajar a países entre los cuales está incluido Cuba precisamente. Por lo tanto, hay una atención especial, y esa atención especial a mí me parece todavía muy poca al lado de lo que los Estados Unidos debería hacer absolutamente ya. Así mismo. Por supuesto, no puede perder de vista, porque esto no es ni siquiera el traspatio, este es el patio bien cercano al patio de los Estados Unidos. Cuba está ahí mismo, apenas 90 millas de este país, y no puede perder de vista lo que está pasando ahí. Todas estas reuniones con el enemigo, o sea, una delegación bielorrusa estuvo ahí en Cuba, Díaz-Canel ha visitado el Kremlin. O sea, hay una comunicación constante entre los enemigos de los Estados Unidos y Cuba, que es también un enemigo de los Estados Unidos, por supuesto, y es un enemigo de la libertad. Por lo tanto, Estados Unidos, lo repito, no debe creerse el gran, no sé cómo decir, no fuerte de la película, porque a veces subestimamos al de al lado y no nos damos cuenta de que por debajo del telón están pasando cosas muy importantes. Se está colando el enemigo que está a miles de millas de distancia, se está colando apenas a 90 millas de distancia de aquí a los Estados Unidos. Por lo tanto, hay que tener eso muy, muy en cuenta, y todas estas conversaciones y todas estas negociaciones armamentísticas que se están haciendo con Bielorrusia, con los rusos, todo eso, Estados Unidos tiene que tenerlo bien en cuenta, y como bien dice Mario, ponerle bien asunto y empezar a actuar, porque no importa incluso que Estados Unidos tenga una base militar en Cuba. El potencial que puedan tener esta gente, pues como quiera que sea, es un potencial militar que se va a introducir dentro de la isla en contra de los Estados Unidos, obviamente. Sí, algo a lo que no todo el mundo prestó suficiente atención fue que recientemente jefes, altos oficiales del ejército nicaragüense viajaron a La Habana y dijeron algo tan extraordinario como que iban a unir el ejército cubano con el ejército nicaragüense. Y esto sabemos muy bien que obedece a tácticas que Moscú les está ordenando a ellos. Moscú en realidad los quiere utilizar aquí en este hemisferio, y yo pienso que se les está dando demasiado cordel y demasiada pita, y ojalá que no nos demos cuenta de esto demasiado tarde. Y si estas informaciones las estamos manejando nosotros, tiene que saber mucho más el gobierno norteamericano, pero lo que me pregunto es ¿qué están esperando para actuar? Sí, porque fíjate, no es solamente este convenio que ellos tendrían de recibir armamento bielorruso, también parte de la noticia que da Camila es que militares cubanos están recibiendo entrenamiento en Bielorrusia. Sí, claro. O sea, están siendo entrenados por o sea, es un sándwich bien preparado el que se está formando. Y ya te digo, Estados Unidos, en mi opinión, le ha prestado muy poca atención a Cuba. La ha dejado ahí como que esa islita en el medio del Caribe no tiene gran importancia, tal vez, ¿no? Como también pienso que le ha dado muy poca importancia al hemisferio este de acá, o sea, al continente latinoamericano. Ahí tiene a Nicaragua, ahí tiene a Venezuela, que son, por supuesto, caldo de cultivo para que todas estas cosas se formen, vengan para acá los rusos, los chinos, y ahí los vamos a tener en el mismo patio de la casa. Es muy importante que Estados Unidos despierte y que le empiece a prestar atención debida al terreno en el que estamos. Sí, lo que uno se preguntaría, René, para unirlo al tema por el cual iniciamos, que fue la visita de este relator de la Unión Europea de Derechos Humanos que visitó la isla, y hasta el momento no vemos ningún eco positivo. ¿Qué está esperando la Unión Europea para quitar la posición común, volver a la posición común ante Cuba y quitarle todos los euros que les están enviando? Porque la dictadura está abiertamente trabajando con Lukashenko, como ya hemos dicho, de Bielorrusia, y con Putin de Rusia, que son los enemigos de la Unión Europea.
Entonces usted se pregunta, ¿qué espera la Unión Europea para actuar de manera lógica? Porque no se le encuentra la lógica a que al mismo cómplice de Putin y de Lukashenko acá en el Caribe, la Unión Europea le esté ayudando. Eso es algo que no se le ve la lógica por ninguna parte, y ojalá que la Unión Europea reaccione como debería reaccionar desde hace mucho tiempo ya. Exacto, ¿no? Es que de hecho el escándalo de los cubanos infiltrados en la guerra de Rusia y contra Ucrania, eso ha pasado desapercibido por la Unión Europea y por todo el mundo. O sea, el impacto que nosotros esperábamos que iba a tener semejante cosa, pues sencillamente se ha diluido en medio de todas estas guerras y todos los conflictos que hay ahora mismo. Pues ya más nadie ha vuelto a hablar acerca de estos mercenarios cubanos en la guerra de Rusia-Ucrania, y no se le ha dado la importancia debida. Sigo leyendo acá la noticia, y déjame decirte que los misiles que se van a mandar no son unos misilitos, no son cualquier cosita. Dice que son armas potentes, o sea, que tienen una tremenda potencia ofensiva, así que Cuba, sin estar inmersa en ningún tipo de guerra ni en ningún tipo de contienda armamentista ahora mismo, pues estaría recibiendo todo un armamento importante, y está, repito, solamente a 90 millas de los Estados Unidos. Así mismo. Bueno, señores, yo creo que podemos ir terminando el podcast de hoy. Quiero también recordarles a toda nuestra audiencia que el próximo 10 de diciembre estaremos haciendo una vigilia acá en Washington DC, en el Parque Lafayette, frente a la Casa Blanca, por las víctimas del comunismo. Vamos a estar desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. Se está coordinando con activistas de la comunidad boliviana, activistas de la comunidad nicaragüense, activistas venezolanos también, y por supuesto los cubanos acá en Washington DC. Así que esperamos que puedan participar con nosotros. Ahí vamos a estar de 3 de la tarde a 8 de la noche. Pueden pasar en cualquier momento y sumarse a esta vigilia por las víctimas del comunismo en el Día Internacional de los Derechos Humanos. 10 de diciembre de 2023, de 3 de la tarde a 8 de la noche, en el Parque Lafayette, frente a la Casa Blanca, por las víctimas del comunismo. Ahí estaremos haciendo una vigilia. Así que, si no hay otra noticia que quieran traer acá, yo creo que Pastor Mario puede regalarnos una oración para cerrar como de costumbre, que no estamos en el set, pero tenemos que seguir manteniendo las buenas costumbres. Gracias, Renier, así lo voy a hacer. Dios Todopoderoso, te agradezco porque en medio de esta noche oscura, tú sigues siendo el reino y el Señor de la historia. Así lo creemos. Y creemos también que eres el más interesado en la libertad de Cuba, los cubanos que queremos que Cuba vuelva a reír algún día. Por lo tanto, en medio de esta noche oscura, en medio de esta temporada de Navidades y de Hanukkah para los judíos que se está acercando, nosotros venimos a pedirte, Dios Todopoderoso, que hagas un gran milagro para Cuba, pero también para la humanidad que está viviendo estos momentos terribles. Pensamos en una profecía como la del profeta Isaías en el capítulo 9, que dice: mas no habrá siempre oscuridad. Y te rogamos que esa promesa, Padre, se pueda cumplir y que nos sorprendamos, y que contra todos los pronósticos, el año 2024 sea un año en el que Cuba vuelva a reír, en el que las tinieblas que parecen esparcirse por todo el mundo se disipen y reine la luz. Te lo pedimos, Dios Todopoderoso, pidiéndote la pronta libertad de todos los presos políticos cubanos, y que todas estas situaciones negativas dejen de ser. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén y amén.